Vamos a presentar a nuestro primer invitado de esta tarde, nada menos que el señor Augusto Rey. Como ustedes saben, él es regidor del municipio metropolitano por el partido Diálogo Vecinal. Regidor, ¿cómo está? Tenga usted muy buenas tardes. Muy buenas tardes, con mucho gusto estar aquí con ustedes. Muy bien, en principio una impresión general de los 100 y pico de días de la gestión de Lucho Castañeda, por favor. 100 días es poco tiempo para esperar obras concretas, hay que ser sinceros en eso. Sin embargo, es tiempo suficiente para saber de estilos y prioridades. Y ha sido tiempo suficiente también para retroceder en lo avanzado. En solo 100 días, y poco más ya, se logró desbaratar la reforma del transporte, se han utilizado distintos argumentos. Lo cierto es que la voluntad de continuar ha sido nula, ¿no? Sin embargo, los últimos días hemos visto que dicen que si va, que no va, que si va. Bueno, no hay mucha certeza de cuál es el futuro de la ciudad en términos de transporte público, de transporte urbano. En menos de un mes se aprobó una ordenanza que ampliaba por 3 años las autorizaciones de los buses, micros, coasters que transitan por la ciudad. Eso te dice más bien cuál es el norte que quiere seguir, porque claro, si hacemos cuentas, aritmética simple, vemos que el alcalde Castañeda ha ampliado precisamente por todo su periodo las autorizaciones de los buses que tantas muertes han ocasionado en nuestras calles. Un dato, solo en los primeros 80 días del año 2015, solamente los 2 primeros meses del año 2015 murieron 80 personas por accidentes de tránsito en las calles de Lima. No es poca cosa, no es broma. El transporte público que tenemos no solamente nos demora, sino que nos mata. ¿Qué más pasó en los últimos 100 días? Se desactivó la política cultural del municipio de Lima, que estaba en crecimiento, estaba en desarrollo y que poco a poco iba llegando a más gente. También se ha cerrado el Parque del Migrante. Desde el 1 de enero está cerrado, que fue una de las grandes, creo que uno de los grandes avances en términos de creación de espacios públicos. También se ha, lo de los murales, pues, ¿no? Que fue una vergüenza internacional, porque finalmente no se calculó cómo una acción como esa iba a repercutir tanto en la imagen de Lima frente al mundo. El País para América sacó en su portada estos murales borrados como un atentado cultural, y además se dio en el marco una serie de mentiras, porque se dijo que la UNESCO había enviado borrar los murales, cuando la UNESCO sacó un comunicado diciendo que eso no era cierto. Entonces vemos aquí una actitud que le está costando no solamente una imagen negativa a Lima frente al mundo, sino que se han desactivado proyectos por casi 5.400 millones de nuevos soles solo de inversión privada. Por ejemplo, la iniciativa privada que iba a implementar sistemas de frío y servicios complementarios en el mercado mayorista de Santa Anita se desactivó. O el teleférico que iba a ir al Cerro San Cristóbal se desactivó. Más todos los corredores, más los contratos de los corredores complementarios, de integración y del sistema de recaudo. Pero además del retroceso, a mí lo que más me preocupa como limeño es la falta de visión de ciudad. Una persona como el alcalde Castañeda Locio, que ya ha gobernado 2 veces. Exitosamente para muchos. Sí, pero no tiene una visión de ciudad. ¿Hacia dónde vamos? Y esa es una pregunta que creo que trasciende a la obra pequeña, a la obra maquillaje, que tiene que ver más bien con el norte, la construcción de ciudad. Por ejemplo, el bypass o la anulación del Río Verde. Más allá de los temas técnicos, los que podemos hablar y en el que yo tengo una postura muy clara sobre la irregularidad que se viene dando en el municipio, lo cierto es que en el fondo, ¿en el marco de qué plan? ¿Qué es lo siguiente? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué se hace un bypass? ¿Por qué se elimina Río Verde? ¿Por qué se toman decisiones en el municipio de Lima? Creo que es lo mínimo que se debe esperar de una gestión municipal. Planificación. ¿Qué es lo que se espera en cualquier institución privada, en cualquier institución pública? Uno invierte en algo porque espera algo más. ¿Hacia dónde vas? Y finalmente, pues, es esta lógica. La que está gobernando el municipio es una lógica más inmediatista, cortoplacista, de la durita, rápida que se vea, cuando en realidad lo que tenemos es una ciudad ya más de 9 millones de habitantes que necesita una visión integral, y eso a la fecha no hay. Usted dice que los murales se perdieron mucho tiempo, que fue un abuso descomunal, quizás muy directo de la gestión de Castañeda, pero lo que no se les ha dicho a la gente es que a estos pintores
urbanos, Susana Villarán le firmó un convenio, una resolución en la cual los autorizaba para que esto estén por 100 días nada más. Y esta resolución tiene fecha de 2013. En consecuencia, ¿a usted no le parece un poco exagerado salir y decir que Lucho Villarán está en contra de la cultura, está en contra de todo eso? Perdón, Lucho Castañeda, cuando había de por medio al menos esta dada, obviamente en aprecio de la cultura, de la cultura popular, que Susana Villarán incluso había puesto tantos días para que estén permanentes en los murales o en las paredes que correspondían al centro histórico. Esa resolución a la que hace referencia, para empezar, no fue una resolución de alcaldía, una resolución de gerencia que correspondía, me parece, a la gerencia del ambiente y no se refería a los 60 murales que han sido borrados. Por eso es bien importante estar muy informado cuando se habla de estos temas, porque se invita al error a los vecinos de Lima. La política cultural del municipio contemplaba distintos factores y uno de ellos era la muralización del centro histórico, que no solamente se hizo a través de un programa, se hizo a través de diversos programas. Uno, por ejemplo, de ellos fue la Escuela de Arte Urbano, que se llevó adelante con jóvenes que estaban en una situación de riesgo, en vulnerabilidad. Es decir, los murales que se borraron en el Cercado de Lima fueron elaborados no solamente por artistas renombrados, sino también por jóvenes que habían aprendido una forma de arte y fueron eliminados de manera abrupta. Pero hay un mensaje detrás que finalmente tiene que ver con la construcción de ciudad. Y siempre quiero volver a eso porque eso es lo que debe finalmente marcar el norte, que es pues esta mirada del centro histórico como museo. Como museo, como si nosotros, las nuevas generaciones, no estuviésemos haciendo la historia. La historia es viva y eso el alcalde no se da cuenta. Y la historia es también la diversidad y la multiculturalidad que existe en nuestra capital. Y el arte urbano representaba esa diversidad y generaba una identidad de los limeños con su centro histórico. Y aquí un ejemplo que funciona muy bien. Los murales no solamente son una expresión artística con un valor en sí mismo, sino que son, más que nada, una forma más eficiente, más barata y más amigable de recuperar los espacios públicos. Por ejemplo, en el gobierno de Andrade ya se muralizaba el centro. Y por ejemplo, en algunas esquinas de Barrios Altos y el Cercado se pintaron figuras de vírgenes. ¿Para qué? Para que esas paredes ya no sean usadas como baños ni basureros. ¿Y funcionó? Funcionó. Porque el arte urbano genera esta identidad, genera este vínculo entre los vecinos y las paredes. El problema finalmente es que el alcalde tiene esta mirada unidimensional de las cosas, en donde lo distinto hay que borrarlo, hay que eliminarlo. Más bien, pensemos en una Lima monocromática, en una Lima de un solo color, es decir, en la Lima que solamente a él le gusta. Y ese no es el camino correcto para una ciudad tan diversa como la nuestra. O sea, Lima estaba destinada a ser un bastidor público de los pintores, de los artistas. No entiendo el comentario. O sea, Lima estaba destinada con este plan de ciudad a ser un bastidor gigante para todos los pintores, los artistas plásticos. Yo creo que sería hay algunos que comentan eso, hay otros que están a favor. Esa sería una mirada contra, ¿no? anárquica de la ciudad, cuando en realidad, para empezar, solamente para recordárselo a los vecinos de Lima, en casos de muralización, el alcalde de Lima solamente tiene competencia en Cercado de Lima. Entonces, pensar que toda Lima va a cuando hablo de Lima, obviamente que se refiere al al Cercado de Lima. Sin embargo, contrario a lo que la gente piensa, vemos alcaldes distritales de distintas tendencias políticas que en reacción a lo realizado por el alcalde Castañeda del Ocio están muralizando. San Isidro, por ejemplo, Barranco acaba de lanzar un concurso público para muralización. No se trata finalmente de pintar todas las fachadas de las calles. Sin embargo, que el municipio tenga una política de identificación de espacios en los que se podría haber una intervención, me parece genial. Y es algo que en las principales ciudades del mundo se ha dado. Y creo que finalmente no se debe acabar el discurso o la discusión en si el mural va o no va, que para mí va de todas maneras, en tanto genera una identificación, sino que, ¿qué tipo de ciudad queremos? ¿Es la ciudad unidimensional, con una sola mirada, monocromática, toda pintada de amarillo? ¿O más bien una ciudad que abre ventanas a favor de la diversidad y la posibilidad de que la gente se exprese de distintas formas? Bueno, por los resultados electorales y con esa abrumadora
propuesta que tuvo Lucho Castañeda, pues la gente está prefiriendo lo que él ha decidido. Finalmente Solidaridad Nacional ganó las elecciones y no por un margen pequeño, ganó con casi el 51%. Entonces, a esto, no viéndolo de una perspectiva democrática, no podemos dejar que la gente eligió, la gente quiso eso, y la gente es lo que quiere de Lima eso, el estilo de Lucho Castañeda. Entonces que el alcalde lo defienda. Precisamente la democracia invita al contraste de ideas, y la democracia no se acaba en las elecciones, si no pasaríamos una dictadura de las mayorías. Por el contrario, la democracia, igual que la ciudad, es viva, y por lo tanto permite que aquellos que pensamos distinto alcemos la voz, como lo puedo hacer en su programa, y de esa forma intercambiar ideas y persuadir, porque finalmente, en mi caso personal, yo tengo una visión de ciudad muy distinta, y voy a seguir persuadiendo para que el alcalde Castañeda Alós y su equipo de gente cambie de forma de ver las cosas. Bueno, perfecto. En el tema del transporte, en esta concepción, así Susana Villarán planificó hacer la reforma del transporte, y eso era lo que nos esperaba a todo Lima. No, eso no es la reforma. Volviendo al tema inicial, ¿no? Es bien importante entender la complejidad de un proceso de reforma del transporte que está enquistado por más de 30 años desde que se liberalizó. ¿Qué sistema tenemos? Tenemos un sistema de imaginemos un plato de tallarines, revuelto así, y esas son las rutas. Los buses y micros transitan como tallarines por la ciudad. Y como los tallarines se chocan, se rompen, es una cosa desastrosa. Eso es lo que hay. Entonces, lo que se plantea era un reordenamiento de todas las rutas a través de corredores. Mafias. No, por supuesto, son mafias, ¿cierto? Se planteaba un reordenamiento con choferes que ya no iban a corretear porque estaban en planilla, paraderos específicos, rutas concesionadas, tarifa regulada para que los estudiantes paguen siempre medio pasaje y no cuando quiera el chofer, ¿no? Es un estilo tipo metropolitano. ¿No? El corredor en planilla, sí, bueno, estilo cualquier parte del mundo. Pero más o menos algo parecido. No, sí, claro, exactamente. En términos de formalidad, sí. Ojo, el metropolitano en términos técnicos es un COSAC, un corredor segregado de alta capacidad. El sistema de corredores complementarios no es un corredor segregado, es un corredor mixto, porque combina el transporte público con el transporte privado en la misma vía. Eso es lo que se denomina corredor mixto. Pero igual el sistema de trabajo, por ejemplo. El trabajo formal, claro. Bien aseados, con uniformes, pagando sus 8 horas. Exacto. ¿No? Y lo más importante, no tienen incentivos para corretear. Porque finalmente el problema del transporte público en Lima, en esencia, es ese correteo. Como el chofer no está en planilla y no es dueño del bus, sino que tiene que pagar al final del día un alquiler del bus y además tiene que recaudar para él, va a trabajar la mayor cantidad de horas posible, lo más rápido posible, si va a poder 24 pisando, horas, ¿no? planchado, como dicen, y con el micro sopa para exactamente. Entonces, lo que se planteaba era reformular ese sistema para tener un sistema ordenado. ¿Y qué es un sistema ordenado? Imaginemos pues rutas muy bien establecidas con un punto de partida, punto de llegada, paraderos específicos, choferes que no corretean. El corredor azul era el primero de 5 corredores complementarios y además con toda una red de corredores que los iban a integrar. Todos ellos con sus patios de llegada, patio de salida, patio de maniobras, y a eso debíamos llegar. Entonces, reducir la reforma de transporte del corredor azul es equivocada. Y Castañeda Alós tenía, y todavía tiene, creo, la oportunidad de reformar el transporte, de hacer suya esta reforma y que la continúe el siguiente alcalde. Porque finalmente este es un proceso de adecuación e implementación que luego debe sumarse al sistema de metros de Lima. Se dio el primer paso, pero se ha decidido retroceder. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Una ordenanza aprobada por Castañeda Alós que va a permitir que el sistema del correteo se mantenga por los siguientes 4 años. Y ese es el problema de fondo. ¿Qué dice la ordenanza? La ordenanza tiene 7 artículos, es la 1876. Señala que se van a renovar por 3 años las autorizaciones de las rutas que hoy existen en la ciudad, ¿cierto? Primero, va a haber un año de prueba y luego se renuevan por 3. Es decir, 4 años. ¿Cuánto es el periodo de Castañeda? 4 años. Claro, porque se ha preferido no enfrentar el problema. Y al final lo que vamos a tener es el mismo sistema. Es verdad que se van a renovar algunos buses, la flota va a ser renovada, pero el problema no es que los buses sean nuevos o viejos. Porque un bus del año 2015 que sigue correteando como una combi estatalada del año 80 es igual de peligrosa, porque igual va a atropellar, igual matar. Y eso no es el problema que me está atacando. ¿Qué cosas se ha preferido? No enfrentar el problema y no arriesgar política. Entonces, ustedes siempre han priorizado el tema
de la no construcción de obras. En este sentido, ¿Cómo va a decir que una alcaldesa ha priorizado la no construcción de obras? bueno, es que nunca hemos visto una obra de Susana Pero que, Villarán. es como una priorización. Yo le digo algunas Ahora, obras. no, le digo algunas obras. Le quiero- digo algunas quiero- obras. quiero dar- Deja que No, diga. solamente para terminar y él me contesta. ¿Sabes por qué? Porque siempre nosotros, o sea, de Susana Villarán no hemos visto ni una obra concreta, grande, ampliada, que la hemos podido disfrutar al menos en sus 4 años. La primera etapa de la Costa Verde, donde se hizo Mistura, ¿no le parece una obra? Eso, claro, pero eso solamente es el enchanzamiento, o sea, no es una obra nueva, estaba ahí. Estaba. Ya, entonces es una obra, Que pero no es solamente, una obra. por ejemplo, no, la remodelaron por último, ¿no? O sea, la enchanzaron un carril más, ¿le parece pero que ya estaba. No, es que aquí hay que ser muy preciso, señor. O sea, ¿le parece a usted que haber ganado un malecón a la Costa Verde no es una obra? No, es una obra Ya, que ya excelente. estaba. Gracias por darme la razón. Pero es una obra complementaria porque ya estaba hecho. O sea, no es que hayas hecho una pista Segundo nueva. tema, el carril de la Avenida Canadá, ¿le parece una obra o Por no? eso te digo, o sea, son obras que ya estaban. Simplemente lo que ha hecho Susana Villarán le ha arrimado un poquito más y ha hecho un carril más. ¿Le Ha pintado parece y ha que hecho un las semáforo más. 600 escaleras y 500 muros de contención no han sido obras? La verdad que nosotros no lo hemos visto. O sea, Porque los no se diseños. mueve por Lima, Por eso señor. te digo. Ese es el Nosotros problema. cuando hemos ido a Lima, pasamos por Lima y eso es lo que nos afecta. No, lo que te trato ¿Usted de vio el decir, bicicross Augusto, del Huiracocha? ¿Sabes que ahí se hizo el campeonato sudamericano de bicicross? Es la mejor cancha de bicicross que hay en sí, Sudamérica. sí, la vi por ¿Eso televisión. es una obra o no? La vi por Ahí va, televisión. ya van 4. Ya Vamos por una cuatro, quinta. cuatro, Vamos por una 4 quinta. años, en Vamos- 4 años. Vamos por una quinta. ¿Le parece? A ver, por Una 4 quinta. años. ¿Está bien? ¿Ha visto el nuevo parque zonal Santa Rosa en Lima Norte y el Ford Amancaes en Lima Sur, en Villa El Salvador? Esa obra ya estaba empezada. Ya no, estaba- señor. No la hicieron nueva, Eh, ¿o no? es absolutamente nueva. Y ya leí 2 más. Porque había incluso fotografías de esa Es obra. absolutamente cuando falso, porque el Parque Santa Rosa, el mercado, me estoy equivocando, el Parque Zonal Santa Rosa es una obra que se inició en el 2013 y el Flor de Mancaes en Villa El Salvador también se inició en el 2013. Le doy una obra más, ¿le parece? A ¿Qué ver. le parece el Parque del Migrante? Esa no fue una obra. Pero todavía no la gozamos. Pero vaya, ¿sabe A por qué ver. no la goza? Porque el alcalde Castañeda Locio la ha cerrado el 1 de enero. ¿Le parece eso justo o no? No, totalmente. ¿Qué tal la peatonalización del centro histórico? Del eje Ico-Cayali. ¿Ha visto la dinamización que ha habido en la economía? ¿Sabía cuánto valía el metro cuadrado en un cercado de Lima en el año 2011? $500. ¿Sabe cuánto vale hoy? $2.000. ¿Por qué? O el trabajo en esa Pero peatonalización. ahora va a costar más cuando han sacado a los imprenteros de toda esa zona que Susana Villarán no hizo nada. En buena hora. En buena hora que 4 valga años más. y Susana Villarán no hizo nada con los imprenteros. Me Oye, parece que está equivocado. A ver. Si este resultado se ha dado es gracias al empadronamiento y la conversación constante con todos los imprenteros. Una esta hora más, ¿le resolución de los parece bien? imprenteros, esto de los imprenteros ya estaba afuera, ya había habido una ordenanza de Castañeda que había declarado el centro histórico para que salgan estos imprenteros, había una ordenanza. Ya, Y me no se parece. incrementó, no se hizo nada en 4 años. O sea, no salió ni un imprentero, recién están saliendo. Es buena Recién hora se que están estén clausurando. saliendo. Lo que sí ahí me llama la atención es la voluntad que puede haber de generar un enfrentamiento entre dos autoridades, cuando en realidad creo que la labor de los periodistas, de los políticos, de los ciudadanos sería sumar, no enfrentar. Ahí me llama la atención que cada vez que voy a un medio de comunicación siempre me dicen, ustedes y ellos, ustedes lo hicieron, ellos lo hicieron. Pero yo, oye señor, aguante. Yo no sé quiénes son ustedes, no sé quiénes son ellos, somos nosotros, los limeños. Entonces, está bien que yo esté en una situación de oposición y que sea crítico Castañeda del Ocio, que me parezca que no tiene una visión de ciudad y que está retrocediendo. Y que esa ficción de que es un buen gestor es una gran mentira. Porque todos amaran al metropolitano, pero el plan del metropolitano eran 8 metropolitanos, que era el plan de Andrade, y solamente hizo 1, de forma ineficiente, y costó el doble y se demoró el doble. Así que no vengan con historias. Segundo tema. Somos nosotros, no son ellos, no son O sea, los enemigos. Lo que Para hace nada. Susana Villarán también nos estás achacando a nosotros como ciudadanos. Finalmente, No, está bueno. lo que tenemos aquí es una oportunidad de seguir creciendo, sin embargo estamos retrocediendo. Porque Castañeda del Ocio recibió, como nunca antes, obras en ejecución por más de $1.500 millones. Vías nuevas de Lima, Vía Expresa Sur, Vía Parque Rima, una reforma de transporte en marcha. Pero Vía Parque Rima ustedes han cambiado el nombre porque eso ya estaba como línea amarilla. ¿O no? Estoy equivocado. El nivel de desinformación que veo en usted, señor, es muy grave. El proyecto se llamaba Línea María, firmado en el año 2009. Así es. En el año 2013 se modificó. No, el año 2011, señor.
Yo acá tengo el acta de acuerdo. Se Y la nota firme, el acá nivel la- de desinformación es tremendo. Mira. Un acta de acuerdo no es una adenda al contrato. La Pero adenda ya de está suscripción. hecho No, porque se están cumplieron prohibidas los las hechos. adendas en los primeros Los 3 primeros años, los luego. primeros 3 años. Ya, exacto. Pero ¿por qué se firmó el acta? ¿Por qué? Porque fue un acuerdo entre partes. ¿Para qué? Para darle viabilidad social al proyecto. ¿Por qué? ¿Quién la firmaba? Porque Línea Amarilla estuvo paralizado entre el 2009 y el 2011 porque los vecinos de la margen izquierda, y no me dejarán mentir mis amigos de Morales Duárez, estaban en contra de la obra. ¿Por qué? Porque se les iba a pagar solamente $5.000 de compensación por sus casas. ¿Qué se logró? Un acuerdo con la empresa para que no se les pague solamente $5.000, sino $30.000 de compensación. ¿Eso qué logró? Que la obra se comience a ejecutar, porque se le dio licencia social, algo que muchas veces paraliza proyectos en todo el país, como lo sabemos.